quiero invitarles a buscar sus Biblias en Isaías. Gloria a Dios. Isaías capítulo 7, verso 14 e Isaías capítulo 9, verso 6. Gloria a Dios. Aleluya. Kivas, evatase, aleluya. Isaías 7, 14 e Isaías 9, 6. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras, presentarnos delante de ti para que nos hables por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, ayuda nuestra fe, fortalece nuestra fe y fortalece el conocimiento que tenemos de la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador, te pedimos y te damos gracias por escucharnos y contestarnos. Ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Yo les he dicho y les he venido enseñando sobre la fe desde algún tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que sí? Pero no puede haber certeza ni convicción si algo no produce esa certeza y esa convicción. Se necesita un conocimiento que nos produzca certeza y un conocimiento que nos produzca convicción. Si no existe ese conocimiento que nos produzca la certeza, una información que nos produce certeza y una información que nos produce convicción, entonces no hay fe. Porque lo que Hebreo está diciendo es que la fe es certeza y convicción. Pero ¿qué es lo que produce esa certeza y convicción? Yo le he dicho a ustedes que fe es confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra del Señor Jesucristo. Sin esa confianza y esa dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y del Señor Jesucristo, no hay certeza ni hay convicción. La información precisamente viene de esa confianza que yo puedo tener en esa persona. La información que me crea a mí certeza y convicción viene de la confianza que yo tengo en el carácter de esa persona. La certeza y convicción viene a mí por la confianza y dependencia que yo tengo de la palabra de esa persona. Y la certeza y la convicción vienen a mí por la confianza y dependencia que yo tengo en la obra que él hizo. Si yo no tengo esa confianza y esa dependencia en esa persona, en el carácter de esa persona, en la palabra de esa persona, en la obra de esa persona, no hay fe. La fe es simplemente una presunción, es una idea, es un sentir,
Y la fe no es ninguna de esas cosas que yo acabo de mencionar. Ni es una idea, ni es un sentir, ni es una filosofía. La fe no se siente. Yo creo, mira cómo se me erizan los cabellos del cuerpo, mira, yo creo. Pero la Biblia dice, bueno, pero que los demonios también creen y tiemblan. Y el libro de Job nos dice a nosotros que a uno de los individuos que hablaba con él le pasó por el frente un espíritu y se le erizaron los cabellos del frente, del cuerpo, por un espíritu que le pasó por el frente. Eso no es fe, eso no fue fe, fue que le pasó un demonio por el frente y los cabellos del cuerpo se le erizaron. Entonces, ¿qué es fe? Se lo voy a decir una vez más antes de seguir adelante, por si acaso se lo había olvidado. Es confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra del Señor Jesucristo. Eso es fe. Eso produce certeza y convicción. ¿Cuántos no se le va a olvidar eso ahora, verdad? Yo sé que se lo he dicho solamente 2 o 3 veces nada más, pero para que no se lo olvide. Hoy yo quiero hablarle un poquito de la persona del Señor Jesucristo. De la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué es una persona? Una persona es un ser que tiene ciertas capacidades o atributos tales como razón, moralidad, conciencia o autoconciencia, y siendo parte de una cultura establecida de una forma de relaciones sociales, tales como parentesco, dueño de propiedad, responsabilidad legal. La Biblia enseña que una persona humana tiene espíritu, alma y cuerpo y que Dios puso inteligencia en la parte espiritual de ese hombre. Job 38:36. Eso para definir una persona humana. Porque cuando estamos hablando de la persona divina hay que ir más allá de eso. Pero la persona divina también tiene razón y tiene conciencia. Porque Dios tiene conciencia de sí mismo. Dios sabe quién Él es. Él sabe lo que Él es. Él sabe lo que Él puede hacer. Eso nos habla a nosotros de conciencia, autoconciencia. Yo soy Dios, le dijo Dios al pueblo de Israel, y fuera de mí no hay otro. Eso es autoconciencia. Eso nos habla de que Dios es también una persona. El problema que nosotros hemos tenido, los seres humanos, es que pensamos que cuando hablamos de Dios como una persona, estamos hablando de una persona humana. Dios ni es persona humana, Dios no es persona angelical, tampoco. Dios es una persona divina. Pues hay persona divina, hay persona angelical, hay persona demoníaca y hay persona humana. Porque estas dimensiones que yo he mencionado de personas son todas personas, todas tienen conciencia, todas tienen razón, todas tienen voluntad. Pero hay una gran diferencia entre una de esas personas y otra. Nosotros, los seres humanos, somos personas humanas. Dice el Salmo 8, hechos un poco menor que los ángeles. Y nos limita a nosotros, las personas humanas, de que vivimos en un cuerpo físico. Y por vivir en este cuerpo físico, estamos limitados al tiempo y al espacio. No podemos viajar las dimensiones como los seres espirituales viajan las dimensiones, y mucho menos como Dios, que hizo las dimensiones. Así que estamos limitados al tiempo y al espacio.
24 horas, tiempo y el espacio que ocupamos en esas 24 horas o el espacio que nosotros podemos correr o viajar dentro de esas 24 horas. Andando se nos hace difícil. Necesitamos un carro, necesitamos avión, necesitamos Scotty, beat me up, o whatever, algo así para el estilo, para poder viajar a otras dimensiones. Nosotros los seres humanos, estamos hablando de nosotros los seres humanos. Yo quiero hablar de la persona de Jesús, porque aunque Jesucristo es una persona, no se limita a las dimensiones o características que nosotros los seres humanos nos limitamos. Él es una persona por excelencia. Aleluya, gloria a Dios. Ay, santo. Ala soma se guatané se, aleluya. Qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno tú eres. Abasebe talenese. ¿Alguna vez usted ha tenido la impresión de que el Señor se le paró al lado y le puso el brazo por encima? ¿Sí? Bueno, Él hace eso. Y el Espíritu Santo que está dentro te da la impresión, porque ¿cómo es que Dios hace las cosas? Es difícil explicar. Pues Dios trata con cada uno de nosotros de la forma que uno es. Y nosotros tenemos unos sentidos y tenemos unos instintos. La teología le ha llamado a esa otra parte de nosotros instintos, por ejemplo, los instintos del alma, que el Espíritu Santo los usa para decirnos cosas a veces, o ministrarnos. ¿Te fijas? De alguna forma u otra. Y a veces el Señor se le para al lado de uno y le echa el brazo por encima. Un día de esto les voy a contar. Gloria a Dios. El versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Bueno, antes de entrar a ese versículo. El versículo 14 de Isaías 7 dice que el nombre del hijo que iba a nacer de una muchacha que era virgen, y era virgen porque no se había casado, era una doncella. Era doncella, y como no se había casado, era una doncella. El profeta vio por visión que esa doncella iba a dar a luz un hijo. Y le iba a poner, y le iban a ese hijo le iban a dar por nombre Emanuel. La traducción del nombre Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Ella no dio a luz a Dios, pues Dios no tiene madre. Oh, santo, aleluya. Ella iba a dar a luz una persona humana. Pero esa persona humana, el profeta dijo que iba a ser Emanuel, iba a ser Dios con nosotros. ¿Cómo iba a ser Dios con nosotros? ¿En qué forma iba a ser Dios con nosotros? En el capítulo 9, el mismo profeta dice en el versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Emanuel,
No, ahí no dice Emanuel. Emanuel dice el capítulo 7. ¿Qué dice aquí que su nombre iba a ser? Su nombre iba a ser admirable. Su nombre iba a ser consejero. Y cuando miramos la palabra consejero, ahí es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo con referencia al Espíritu Santo cuando dijo, enviaré a otro consolador. De la palabra en inglés counselor, el que se para a tu lado para orientarte, para defenderte, para decirte cómo funciona la ley. Quiere decir que el profeta por el Espíritu Santo dijo que ese niño que iba a nacer iba también a ser igual que el Espíritu Santo que iba a venir más luego, consejero igual que el Espíritu Santo. Por eso Cristo cuando vino dijo, yo enviaré a otro consejero. Oh Dios del cielo y de la gloria, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Se iba a llamar admirable, consejero igual que el Espíritu Santo, Dios fuerte, Padre eterno. Igual que el Padre. Quiere decir que en esa profecía que le dio el Espíritu Santo a Isaías, se le dice que ese niño que iba a nacer, en el capítulo 7, versículo 14, iba a ser Emanuel. Y en el 9 se le dice cómo iba a ser Emanuel con nosotros. Iba a ser conforme a las otras dos personas de la Trinidad, Padre eterno y Espíritu Santo. ¿Que él iba a ser Padre eterno y que iba a ser el Espíritu Santo? No, que iba a ser igual que el Padre eterno e igual que el Espíritu Santo. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, estamos hablando de que va a ser un descendiente de David. Porque cuando menciona el trono de David, estamos hablando de que tenía que ser un descendiente de David. Entonces tenía que ser humano. Tenía que ser humano. Para ser un descendiente de David tiene que ser humano. Sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando nosotros leemos los evangelios, Mateos y Lucas, nosotros vemos dos genealogías del Señor Jesucristo. Una de ellas conecta a María con David y la otra conecta a José con David, aunque José no era el papá biológico de Jesucristo. Pero como Dios es justo, te voy a entregar a ese muchacho, porque Él le dijo en sueño, te voy a entregar a ese muchacho, le vas a poner por nombre de Jesús para que me lo críes. Porque José no quería ser parte de María cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada. Él quiso dejarla porque él era justo y no quiso difamarla. Aunque eso era, tú sabes, la que se va a casar conmigo está embarazada y yo no soy el papá. ¿Qué pasó aquí? Ahí me metieron gato por liebre. Y cuando iba a irse, el Espíritu Santo se le adelantó y se le metió en un sueño y le dijo, no temas en recibir a María por mujer tuya, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Es de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y tú le vas a llamar por nombre Jesús. Hermano, con esas palabras y esas órdenes, cualquiera cambia de opinión. Y José cambió de opinión y su genealogía la escribe, el escritor sagrado la escribe y conecta a José con David, porque José era descendiente de David y María también era descendiente de David. Y eso dijo el profeta, que sobre el trono de David, el rey David, tenía que ser humano.
La genealogía de Jesucristo lo hace humano. Encontramos que es un humano. La genealogía de María encontramos que es un humano. Entonces, cuando estamos hablando de la persona de Jesucristo, conforme a lo que hemos hablado ahora, después le voy a dar otros textos, conforme a lo que hemos hablado hasta ahora estamos viendo de que se va a llamar Dios con nosotros, y que se va a llamar Padre Eterno, y que se va a llamar Consejero, que se va a llamar Dios fuerte. Y eso nos dice a nosotros de que en Cristo Jesús iba a haber una naturaleza divina. Pero lo conectas con David, y al conectarlo con David vemos en su genealogía que también va a haber una naturaleza humana. Entonces, en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas. ¿Cómo es eso posible? ¿Sabe lo que es un bipolar? Bipolar. La persona que es bipolar muestra a veces dos naturalezas, dos formas de ser, como Dr. Hyde y Dr. Jekyll. La persona que está endemoniada muestra dos naturalezas. La persona de la forma normal de ese ser humano y la otra forma espiritual que lo está influenciando, la forma del demonio, que está influenciando la forma normal de esa naturaleza, de ese humano. Dos naturalezas en una sola persona. Eso no es nada nuevo. Biológicamente, eso le pasa a uno. La persona que le sube la azúcar, no sé si le baja el azúcar, le sube el azúcar, como que cambia. Como que cambia su temperamento. No sé si es al que le sube o al que le baja. Yo creo que al que le baja el azúcar se desmaya. Al que le sube es el que cambia su temperamento. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes lo han visto? Yo conocí a un pastor que era así. Alabado sea el Señor. Lo queríamos mucho, pero tenía ese problema. Algunos de ustedes le conocieron y experimentaron esas dos personas por el problema del azúcar. Si eso es normal en el ser humano, biológicamente hablando, espiritualmente hablando, ideológicamente hablando, es normal. No puede ser normal en Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? En Dios hay tres personas, porque Dios no es una de las personas. Dios es la entidad espiritual que le conocemos como la deidad que es sobre todas las cosas, creador de todas las cosas, y que en esa deidad hay tres personas, con una unión perfecta. Una unión perfecta, voluntaria y perfecta en esa unidad de esa deidad. Y esas personas las conocemos como el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Tres personas. No tres dioses, hay un solo Dios, hay una sola manifestación de la deidad establecida sobre todas las cosas. Es como si estuviéramos hablando de un solo gobierno espiritual. Como en una nación hay un solo gobierno, aquí en esta nación hay un solo gobierno. Ese gobierno tiene tres ramas. Una de las ramas no es el gobierno, las tres ramas es el gobierno. ¿Me están entendiendo? El gobierno divino de la deidad eterna se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas. Independientemente una de la otra, con su voluntad propia, independiente de la otra, mas sin embargo funcionan en una unidad perfecta que para nosotros es
muy difícil comprender la unidad que hay en Dios. Pues aún mismo en las Sagradas Escrituras se presenta esa unidad perfecta como si fuera una sola persona. Y a menos que uno no estudie el texto sagrado con mucho detenimiento, uno puede pensar que está hablando de una persona y está hablando de otra persona, de la deidad. Están hablando del Padre, o están hablando del Hijo, o están hablando del Espíritu Santo, porque se presenta el Dios Todopoderoso, el gobierno divino, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se presenta en las Sagradas Escrituras en esa unidad tan perfecta, única, exclusiva, que a veces cuando leemos el texto sagrado pensamos que se está hablando de una de las personas y está hablando de otra de las personas de la deidad. En Dios hay tres personas. Pero yo voy a hablarles de una de esas tres personas, la cual se llama Jesucristo. El nombre eterno, antes de la creación de esa persona que se llama Jesucristo, es el Verbo de Dios. Primera de Juan 5, 7 y 8. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ese Verbo, por causa de la encarnación, no solamente es el Hijo de Dios porque proviene de Dios, sino que es el Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios en el vientre de esa muchachita que nosotros conocemos como María. Y cuando eso sucede, el Verbo de Dios se encarna, Filipenses capítulo 2, se encarna para nacer, porque la Biblia nos enseña a nosotros que el mismo Isaías nos dice que Dios, buscando a alguien que pudiera ser utilizado para traer justificación y para traer redención, miró a través de las edades y no encontró ni uno justo, sino que encontró que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Entonces él mismo tuvo que tomar la decisión de él mismo hacer redención. Dios mismo hacer la redención. Dios mismo pagar el precio de la redención. El día que pecares, morirás. Y para hacer redención tiene que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios tenía que hacer la remisión de los pecados, tiene que hacer redención. La pregunta que tenemos que hacer no es cómo un espíritu puede derramar sangre. Pues la Biblia dice que Dios es espíritu. No es que Dios es un espíritu, no. Un demonio es un espíritu, el diablo es un espíritu, usted y yo somos un espíritu, un ángel es un espíritu, pero Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. ¿Cómo Dios siendo espíritu va a derramar sangre si no tiene sangre? Capítulo 10 de los Hebreos dice: he aquí, me preparaste cuerpo. Estamos hablando de la persona de Jesucristo. Era el Verbo divino, el creador de todas las cosas. Pues Juan dice en el capítulo 1 que todas las cosas fueron hechas por él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Él no solamente creó todas las cosas, sino que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y como es el creador de todas las cosas, él tenía que crear la redención. Pero ¿cómo va a crear la redención si no tiene forma de morir? Dios no puede morir. Dios no puede morir porque es espíritu y es Dios soberano. La muerte fue hecha por causa de la desobediencia. Dios nunca ha desobedecido. Pues la muerte surge como la creación de la desobediencia. ¿Cómo es que una creación puede matar al que creó todas las cosas? Eso no tiene sentido ninguno. Pero Dios, por causa de que nos ama y nos amó, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo dio a su Hijo unigénito? Cuyo nombre es admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz. ¿Cómo es que ese
iba a pagar el precio para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El cuerpo que se le dio iba a ser creado a través de un proceso natural que Dios mismo creó. Es que, hermanos queridos, es que Dios, es muy difícil hablar de la perfección de Dios. Pues Dios es perfecto en todas las cosas. A la milésima de segundo, Él es perfecto. A la milésima y duodécima y trigésima y cuantas décimas hay de segundo, Él es perfecto. Todos los seres humanos después de Adán iban a llegar a la existencia a través de ese proceso biológico de un hombre y una mujer unirse y crear un ser humano. Eso quiere decir que aquella muchacha se unió con otro ser humano, con un hombre, para crear el cuerpo de Jesucristo. No. Porque si eso hubiese sucedido, el ser que nació no hubiese podido pagar el precio. Dios intervino. Nunca antes había pasado eso. Dios mismo lo hizo. Se le dijo a María, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que puso en el vientre de María aquellos elementos que necesitaban unirse con los cromosomas de María para crear ese ser humano que se iba a llamar Jesús. Una naturaleza humana, un cuerpo humano, un ser humano, con alma humana, con espíritu humano. Tenía que nacer para poder hacer redención. Estamos hablando de la persona de Jesucristo. Quiere decir que en la persona de Jesucristo, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un ser humano. Cristo el Mesías, Jesús el Mesías. Por eso se llama Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Ese Jesús Cristo, Jesús el Mesías, es humano. 100% humano. Sin el germen del pecado. Gálatas 4:4. Sin el germen del pecado. Aleluya. Estoy hablando de la persona de Jesús. Pero ese ser humano, que es ser humano y que nació un humano completo. A los 8 días lo circuncidaron. Quiere decir que a los 8 días ya él botó sangre. Porque en la circuncisión eso sucede. Le da un corte para que bote sangre. A los 8 días lo llevaron al templo, lo circuncidaron. A los 8 días botó sangre. Si hubiese sido un espíritu no hubiese botado sangre. Botó sangre porque es humano. A los 8 días. Le daba hambre. Lloraba cuando tenía hambre. Lloraba cuando estaba mojado. Así como todos los babies lloran, cuando están mojados lloran, para decirle algo a mamá, mamá, estoy mojado, por favor, cámbiame este pamper. Se saca un grito. Cuando tiene hambre, se saca otro grito. Y si no avanza a darle la comida, se sacan 2 o 3 gritos. Gloria a Dios. Qué precioso es el Señor. Ese es Jesús, un humano 100%, sujeto a sus padres, sujeto a que lo alimentaran, sujeto a que lo cuidaran, sujeto a que lo bañaran,
sujeto a que lo abrazaran, sujeto a que le dieran besos, sujeto a que jugaran con él, sujeto a que lo velaran, que no se cayera y se fuera a dar en una rodilla. Yo no sé cuántos padres han hecho eso. Yo era, hermanos queridos, como un león, como un oso, velando que mis hijas no fueran a caer. Porque lo más que me daba a mí dolor es que ellas lloraran, porque sentían dolor. Eso yo no lo resistía, que mis hijas lloraran porque tenían dolor. Entonces yo velaba para que no fueran a caerse, a darse un golpe. Como una vez en la iglesia se cayó, se dio un golpe aquí. Tuve que llevarla al hospital y le tomaron puntos. Otro día en la casa, a la otra menor se cayó y se dio un golpe aquí. Tuve que llevarla al hospital y le cogieron puntos. Y yo siempre velaba para eso, para evitar esos dolores de ella y míos también. Y yo creo que con el Señor Jesucristo no hicieron la misma cosa, velándolo sus padres, que no se cayera, que no, dándole pan cuando tuviera hambre, leche de cabra o de oveja cuando tuviera hambre. Humano. Ese humano, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de que nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó eso como cosa que aferrarse. O sea, como cosa de que él dijera, bueno, yo soy Dios, yo no tengo que hacer esto. No, dice que se despojó de ese derecho. Se despojó a sí mismo haciéndose siervo. El Verbo divino, la segunda persona de la Trinidad, se hace siervo. El creador de los siervos se hace siervo. El creador de los humanos se hace humano. Ahora, ¿y dónde, si se hace humano, dónde está la naturaleza divina del Verbo? La naturaleza divina del Verbo queda enmarcada dentro de la naturaleza humana de Jesucristo. Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Eso es número uno. Número dos, aquel que mataron en la cruz no fue Dios que mataron. Mataron la naturaleza humana de Jesucristo. Nadie puede matar a Dios. Pero dentro de la naturaleza humana de Jesucristo está la naturaleza divina, que está con Él, que está con Él. Hasta que Él sale del cuerpo. Antes de salir del cuerpo, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo lo que soy. En tus manos encomiendo lo que soy, mi espíritu. Y el cuerpo queda sin vida hasta el tercer día. Va a estar en la tumba hasta el tercer día. El tercer día viene nuevamente y se mete dentro del cuerpo y saca fuera el cuerpo. Saca fuera el cuerpo. Se queda siendo el Verbo divino y se queda siendo humano perfecto, pero ahora con un cuerpo glorificado. Se queda siendo el Verbo divino, sin limitaciones ninguna. Y ahora con la resurrección se queda siendo humano, pero también le quita la limitación a ese cuerpo que tenía. Todo eso es la persona de Jesucristo. Porque en el cuerpo de Jesucristo no hay ninguna especie de limitación ahora. Antes de la muerte había limitación. Para llegar desde Jerusalén a Jericó tenía que caminar. Para él llegar de Jerusalén a Samaria tuvo que caminar. Pero ahora, después de la resurrección, para llegar de Jerusalén al cielo, en menos de un segundo estaba en la presencia del Padre.
Y en medio de un segundo volvía y aparecía con los discípulos, en medio de ellos. Dice el texto sagrado que apareció en medio de ellos. ¿Cuánto tiempo le tomó a él viajar del Padre a la presencia de los discípulos? Santo Dios. Le veremos tal y como Él es, porque seremos tal y como Él es. ¿No le gusta esa idea? ¿No le gusta? A mí me gusta la idea esa, de que mi cuerpo va a ser igualito al cuerpo que tiene el Señor Jesucristo. No el cuerpo que Él tiene, igual al que Él tiene, porque va a ser glorificado. Eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos al texto sagrado. Sí, Señor. Gloria a Dios. En eso que hemos dicho, hemos visto las dos naturalezas. La naturaleza del Verbo divina, la naturaleza de Jesús humana. Y hemos visto cómo esas dos naturalezas se unieron. Simplemente con eso superficial que hemos dicho, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, hemos visto esa unión permanente de esas dos naturalezas. ¿Cómo sucede eso? Bueno, hay cosas que de Dios se conocen y las que se conocen, Romanos capítulo 1 dice que han sido reveladas. Hay cosas que de Dios no se conocen y como no se pueden conocer, me parece que vamos a tener que esperar que lleguemos allá a ver si podemos conocerlas. A ver, no sé, no sabemos si las conoceremos o no, porque le pertenecen a la profundidad de Dios, y el único que escudriña la profunda de Dios es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo o una de las personas de la Trinidad, porque no hay nada oculto dentro de las personas de la Trinidad. Cristo dijo, solamente el Padre conoce ese día. Pero ¿cuándo dijo eso el Señor Jesucristo? Ni siquiera había muerto todavía. Dentro de la limitación humana dijo eso. ¿Tiene ahora limitación Cristo? No, ninguna. ¿Sabe Cristo cuándo es el día? Sí, porque no hay nada oculto para Dios. Sería una contradicción decir que no hay nada oculto para Dios, que Dios sabe todas las cosas y que Cristo no sepa el día que tiene que regresar a buscar la iglesia. Hello. Eso no tiene sentido ninguno. Lo que pasa es que Dios es Dios y Dios no lo mueve la emoción, Dios lo mueve su plan que ha hecho. El día que Él estableció, Él lo conoce, pero hasta que no llegue ese día, Él no se mueve a venir a buscar la iglesia. Santo Dios. Segunda de Corintios 5, 16 y 19 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, según la naturaleza natural, está hablando de lo que nosotros vemos en el cuerpo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no le conocemos así. Los apóstoles conocieron a Jesucristo según la carne. Ahí no está hablando de la expresión carnal, no es de eso lo que está hablando, sino de conocerlo físicamente. Ellos lo conocieron, estuvieron con él 3 años y medio, y algunos de ellos decían, pero no es este hijo de José, no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. Quiere decir que lo conocían, sabían quién era, sabía dónde vivía, sabía quién eran sus padres. Como usted puede conocer a personas físicamente, sabe quiénes son. Le hablan, tú conoces a fulano de tal, le mencionan el nombre y rápido usted lo ubica en su mente. Y el Pablo dice, de manera que a nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ese es el testimonio que se da de una persona que acepta al Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo y el Señor lo transforma, lo cambia. Eso pasó conmigo. El Señor me cambió, me transformó.
Y mi familia se dieron cuenta de eso y ellos dijeron, algo ha pasado, ellos me decían Pedrito, algo ha pasado con Pedrito. Algo ha pasado con Pedrito, hasta que se dieron cuenta de que yo había aceptado al Señor Jesús como mi Salvador. Fija, y ya los que me conocían físicamente como yo era, se dieron cuenta del cambio. Y pasaron los años y se daban cuenta del cambio. Del cambio. Bueno, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Cuál de las personas de Dios? La segunda persona de Dios estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo. Su misterio. Pero nada es posible para Dios. Porque es la responsabilidad del verbo de crear todas las cosas. Es el verbo el que crea todas las cosas. ¿Él creó la salvación? Sí. Para reconciliar al ser humano consigo mismo. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo, el verbo. ¿Cómo lo hizo? Se buscó una naturaleza humana. ¿Cómo se buscó esa naturaleza humana? Se lo dije, el proceso natural que nace en todos los seres humanos. Él hizo esa forma, esa naturaleza, se buscó la naturaleza humana y después la sujetó como siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de la peor muerte, la muerte de cruz. Para reconciliar al ser humano consigo mismo. O sea, cuando está hablando ahí de Dios, está hablando de la deidad. La deidad estaba en Cristo reconciliando al hombre o al mundo consigo mismo. Eso fue una obra de la deidad, del Padre, del Espíritu Santo y el Verbo. Porque la ofensa del ser humano fue en contra de la deidad. Fue en contra de toda la deidad. No fue en contra de una de las personas de la deidad, fue en contra de toda la deidad. Entonces toda la deidad se involucró en el proceso. El Espíritu Santo, el verbo se iba a hacer carne. ¿Cómo se iba a hacer carne? El Espíritu Santo iba a hacer ese proceso y el Padre iba a estar supervisando ese proceso. Toda la deidad envuelta en la redención, para redimir al ser humano consigo mismo. Y a redimirnos nos dio la palabra de la reconciliación. La palabra nuestra del cristiano es una palabra de reconciliación, para que el ser humano se reconcilie con Dios. Hechos. Bueno, vamos a brincar ese texto, porque se nos está yendo el tiempo y quiero mostrarles otra cosa. Romanos 1, del 1 al 7. Estoy hablando de la persona de Jesucristo. Hermanos, es totalmente imposible en un momentito como el que tenemos nosotros simplemente hablar en su totalidad de la persona de Jesucristo, cuando se han escrito en teología libros completos sobre la persona de Jesucristo. Pero es necesario que nosotros tengamos esa idea de cuando estamos hablando de que fe es confianza y dependencia total en la persona. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ser humano, según la carne, ¿sí?, naturaleza humana, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 23. Gloria a Dios.
Qué bueno es el Señor. 1:15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Quiere decir que el Dios invisible tiene un cuerpo humano. No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que el Dios invisible tiene las facciones físicas que tiene el Señor Jesucristo. No, eso no es lo que quiere decir. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, les da unas dimensiones de la imagen del Dios invisible. Yo le leí algunas solamente. En toda la Biblia nosotros encontramos esas otras dimensiones y estas otras características. Pero hablando del Señor Jesucristo, la persona de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando está hablando de imagen, no está hablando de que hay que hacer una imagen física del Dios invisible, porque Dios detesta esas cosas. Dios aborrece esas cosas. La Biblia condena esas cosas. Lo que está hablando es, esa palabra imagen es semejanza. En el original es semejanza, igual al Dios invisible. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es Cristo, está hablando de la persona de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Un momentito, si Él es antes de todas las cosas, ¿por qué en su nacimiento natural la historia nos dice que nació aproximadamente en el año 4 o 6 antes de Cristo? Eso es historia. Eso es tiempo y espacio. Es antes de todas las cosas, pero en su nacimiento se habla de tiempo y espacio. Porque en Cristo Jesús, Él es antes de todas las cosas. Él es el verbo, naturaleza divina. Nacimiento, naturaleza humana. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo, en el cual hay dos naturalezas, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Toda persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal es la iglesia. No es la religión lo que hace a iglesia, es Jesucristo el que hace iglesia. El aceptar a Cristo, eso hace a una persona ser parte de la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Ya mismo vamos ahí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sangre de Dios? No, sangre de la naturaleza humana. ¿Usted se fija? Que en unas cosas nos habla de la naturaleza divina y en otras cosas nos habla de la naturaleza humana. Usted tiene que tener cuidado cuando está leyendo el texto sagrado para saber de qué está hablando la Biblia. Pues esto es doctrina, queridos hermanos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne físico, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fe, firmes en la fe. ¿Qué es fe? Confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra de Jesucristo. Firmes en esa confianza y dependencia total. ¿Cómo podemos estar firmes? Una forma que lo podemos hacer es conociendo la persona de Jesucristo. Al conocer la persona de Jesucristo nos da certeza y nos da convicción. Nos da certeza y nos da convicción. Colosenses 2, del 1 al 10.
Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre, de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio ahí. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Alguien quiere sabiduría? Vaya a Cristo. Ahí están los tesoros de la sabiduría. ¿Quiere conocimiento? Vaya a Cristo. Ahí están los tesoros del conocimiento. Gloria a Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, como muchos en estos días están siendo engañados con palabras persuasivas de muchos sectores de la sociedad, ideologías y filosofías paganas, convenciendo a la gente que inclusive hasta algunos cristianos se han dejado convencer de esas ideologías paganas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Filosofías huecas, en este tiempo muchas filosofías huecas que salen y a veces se toman los púlpitos para hablar de esas filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente, en su cuerpo físico, habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es el Dios Todopoderoso habita en Cristo Jesús. Hermanos queridos, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. Todo lo que es el Espíritu Santo habita en Cristo. Todo lo que es el Padre habita en Cristo. Pero solamente en Cristo el Verbo hay una naturaleza humana. En el Padre no hay naturaleza humana, ni en el Espíritu Santo hay naturaleza humana. Solamente en el Verbo. Oiga bien esto, quédese con esto. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay cosas de Dios que no se pueden conocer porque pertenecen a la deidad. Para conocerlas tiene que también ser divino. Pero el versículo 10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, pero nosotros estamos completos en Cristo. Procese eso, hermano, trate de procesar eso, esa información. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que es Dios está en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo. Todo lo que es Dios. Hay cosas que, hermanos, hay cosas ni siquiera en la Biblia, ni siquiera la Biblia nos habla de todo lo que es Dios, ni siquiera la Biblia. La Biblia nos habla de lo que de Dios se puede conocer. Esa es la revelación de lo que se puede conocer de Dios. Pero hay cosas de Dios que no se puede conocer. Pero todo lo que es Dios, lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer, todo está en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Hermano, ¿en qué está usted nadando? ¿En qué está usted viviendo? En un personaje en el cual está todo lo que es Dios.
Y usted está ahí dentro también. Nosotros somos el cuerpo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? No me están siguiendo, hermano. Ustedes no me están siguiendo, no me están entendiendo. Alabado sea Dios. En Cristo Jesús habita corporalmente, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Pero ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la plenitud de la deidad entonces? ¿Tenemos nosotros acceso a la plenitud de la deidad? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena conocer a Jesucristo? ¿Vale la pena amar a Jesucristo? ¿Vale la pena servirle, aleluya, y buscarlo? ¿Ah? Hermano, usted sabe lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús simplemente por ser cristianos. El acceso que nosotros tenemos a la deidad simplemente por ser cristianos. El acceso que nosotros tenemos, aleluya, a la plenitud de Dios y a lo que Dios nos ha concedido a nosotros en Cristo Jesús simplemente por ser cristianos. Simplemente por tener fe. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros no podemos manipular esos recursos. Nosotros no podemos manipular esos recursos. Dios no ha autorizado a nadie, aunque sea cristiano y parte del cuerpo de Cristo, a manipular esos recursos. Lo que Dios nos ha dado es que tengamos confianza y dependencia total en la persona de Jesucristo. Eso sí tenemos. Confianza y dependencia total. No para manipular, no, sino para ir a Dios a decirle necesito y si es tu voluntad, dame. Señor, quisiera hacer esto y si es tu voluntad, guíame. Señor, quisiera hacer esto y si es tu voluntad, muéstrame. Si no es tu voluntad, muéstrame. Déjamelo saber de alguna forma, Señor. No me permitas adelantarme. Estáos quietos y conoced que yo soy Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de eso. El quieto de no adelantársele a Dios y el quieto de disfrutar simplemente de su gloria, de su poder y de su palabra y de su paz. Dos diferentes tipos de quietos. Eso sucede simplemente porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Pero como cuerpo de Cristo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuche, no puede manipular esos recursos. Lo único que podemos hacer es ir a Dios en confianza y dependencia total de la persona de Jesucristo. Dios hace todo lo que tenga que hacer dentro de esa dimensión. Fuera de ahí, no espere que Dios vaya a hacer otra cosa porque Dios no hace nada de esas cosas. El Balaam fue donde Dios y le dijo, permíteme, aquel Barak me dijo que quería maldecir este pueblo. Como profeta fue donde Dios a consultar y Dios le dijo, no vayas. No se puede bendecir lo que yo he bendecido. Volvió con la misma cantaleta delante del Señor. Cuando el Señor le había dicho ya, no vayas, volvió con lo mismo delante del Señor. Y el Señor le dijo, ok, vete. Tú estás insistiendo. Ok, vete. Dios tiene una voluntad. Y su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Su voluntad. Por eso debemos orar, Señor,
si es tu voluntad. Él cuando nos enseñó a orar dijo, cuando termine la oración, di esta palabra, si es tu voluntad. Porque esos recursos, no hay ningún ser humano, no importa cómo se llame, no importa el ministerio que profese tener, no importa de dónde venga, esos recursos, ningún ser humano puede manipularlos. Ni siquiera Satanás, que es un querubín, que tiene mucho poder, él no puede manipular esos recursos. Él tuvo que pedirle permiso a Dios para hacer lo que hizo con Job. Y para hacer lo que hace contigo, tuvo que pedirle permiso a Dios. Para hacer lo que sucedió en mi cuerpo y ha sucedido en mi cuerpo, tuvo que pedirle permiso a Dios. Y hay cosas que aquí no las vamos a entender. Ya se nos va a aclarar. Cuando lleguemos allí vamos a conocer como somos conocidos. Aquí tenga fe, tenga confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra de Jesucristo. Pero es glorioso saber que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no vamos a estar completos si como cuerpo de Cristo habita en ese cuerpo toda la plenitud de la deidad? ¿No vamos a estar completos? ¿Qué más se le puede añadir? ¿Qué más se le puede añadir a eso? Nada más. Nada más. Gloria a Dios. Cristo es la imagen misma, dice Hebreos 1:3. Él es la imagen misma de la esencia de Dios. Él, en Cristo, el Cristo humano, en esa naturaleza humana, ahí mora la esencia misma de Dios. Gloria a Dios. Ok, voy a concluir, porque se nos fue el tiempo. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Gloria a Dios. Efesios 3:14. Por esta causa doblo rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. En la oración de Pablo por la iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria. No es simplemente para que nos dé conforme a su gloria, sino para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, eso es en nuestro espíritu, donde ha sido creado, aleluya, ha sido formado la nueva criatura. En el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Con qué propósito? Con el fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, usted no está conectando los eslabones. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo ora por nosotros para que conozcamos, para que comprendamos, conozcamos el conocimiento de Dios, seamos llenos del conocimiento de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Pablo dice que nosotros podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero eso no se puede manipular a mi antojo. El Señor nos ha dejado unas disciplinas para que nosotros podamos activar la plenitud de Dios a nuestro favor. Primero hay que tener confianza y dependencia total en la persona de Jesucristo.
teniendo y conociendo quién es la persona de Jesucristo, qué fue lo que Él hizo, cómo funciona la persona de Jesucristo, qué encontramos en la persona de Jesucristo. Conociendo eso, conocemos el amor de Dios, su profundidad, la anchura, la longitud, la altura, esas dimensiones del amor de Dios. Las dimensiones del amor de Dios nos hacen esperar en la persona de Jesús. El domingo pasado yo le dije una frase con mucho énfasis. Si Dios usa a alguien para hablarte a ti, si es Dios que usa a alguien para hablarte a ti, eso que te dice esa persona de parte de Dios, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Si tú no violas los parámetros, si yo no violo los parámetros, si me mantengo en la fe, si me mantengo humillado, si me mantengo en obediencia, eso que Dios dijo tiene que cumplirse. Es imposible que eso no se cumpla, eso tiene que cumplirse. Hermanos, eso me ayudó a mí, ¿sabe qué? A yo ir a Dios, a decirle, ayúdame tú, porque estaba experimentando depresión. Y cuando yo experimentaba es eso, que se me fue el gusto de todo, el gusto del día, el gusto de la creación, el gusto de la comida, el gusto, no quería hablar con nadie, se me fue eso, yo dije, ahora entiendo, yo dije para mí, ahora entiendo qué es lo que experimenta la gente que se deprime. Yo dije eso para mí, ahora entiendo. El médico me quería dar pastillas para la depresión, me dio pastillas para la depresión, yo le pedí pastillas para el dolor y él me dio pastillas para la depresión. Y yo dije, Señor, reprenda la depresión. Yo no voy a tomar esa porquería, pues eso es para la depresión. Yo no estoy deprimido, yo voy a ir donde el Señor. Yo sabía lo que estaba experimentando, yo sabía que eso eran síntomas de depresión, pero yo no iba bajo ninguna circunstancia a aceptar que yo estaba deprimido. Yo fui donde el Señor, porque si el Señor no puede sanar la depresión, ¿quién la va a sanar? Y me mantuve creyéndole al Señor, diciendo, tú no juegas con las emociones de nadie. Y lo que tú dices tiene que cumplirse. Y tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin. Yo necesito tu ayuda ahora. Ayúdame. Comenzó Dios a hacer cosas que no se las voy a contar. Comenzó a hacer Dios cosas en mi vida para que yo entendiera la diferencia en un sentir de depresión y el gozo del Señor. Hoy no se lo voy a contar, no se preocupe, ya nos vamos a almorzar. Porque Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, pero nosotros podemos conseguir a través de ese conocimiento, de ese entendimiento, de esa fe, que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Para manipular a nuestro antojo? No, para vivir en una vida de cristiano victoriosa en todo lo que Dios nos designe, en todo lo que Dios determine para nosotros, podamos vivir una vida de cristiano victoriosa con una relación con el Señor Jesucristo sólida, conscientes nosotros de esa relación y conscientes de su presencia en nuestra vida, conscientes que a veces se nos para al lado y nos pone el brazo encima. Y el Espíritu Santo nos deja saber que es Cristo que está con nosotros ahí. ¿Puede eso suceder? Si no sucediera, yo no se lo estuviera diciendo. Si no sucediera, la Biblia no hablara de eso. Solamente por la confianza y la dependencia total en la persona de Jesucristo. No hablemos del carácter y de otra.
solamente de la persona del Señor Jesucristo, en el cual hay dos naturalezas, una divina, perfecta, que es siempre Dios, y la otra humana, que también es perfecta, en todas sus dimensiones, porque aún su cuerpo, que salió de la limitación y del tiempo y del espacio, ahora mismo su cuerpo no tiene ningún tipo de limitaciones. Eso es la persona de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos me han extendido? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Por tu bondad. Por tu gracia. Por tu persona, Señor. Gracias porque podemos caminar en este siglo, en este mundo, conscientes de tu persona, en nosotros y con nosotros. Lo que tú has hecho por nosotros, aunque a veces no lo entendemos, y a veces se nos hace difícil accesar las cosas que tú nos has dado en la persona de Jesucristo. Sabemos también que tu Santo Espíritu nos ayuda. Tu Santo Espíritu nos recuerda. Tu Santo Espíritu nos consuela. Tu Santo Espíritu nos dirige, nos muestra, nos fortalece, imparte en nosotros gozo, para que nosotros podamos esperar en la persona de Jesucristo y depender de esa persona gloriosa. Señor, sin ti nada podemos hacer, nada en lo absoluto, pero todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Sin ti nada podemos hacer, pero porque estamos en Cristo, toda la plenitud de la deidad puede venir a nosotros y nosotros ser llenos de toda la plenitud de Dios. Sin ti nada podemos hacer, pero todo lo que tú nos has encomendado hacer, podemos hacerlo porque tú prometiste ser con nosotros todos los días. Aleluya. Sin ti nada podemos hacer, pero nuestras peticiones están delante de ti. Y las peticiones por nuestros hijos están delante de ti. Tu palabra dice que tu oído está atento a nuestra oración. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus aflicciones. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros, por ser con nosotros. Gracias por ministrarnos, por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias, Altísimo Dios, por enseñarnos. Gracias, soberano Dios, por la victoria que tú nos das. Gracias por todo lo que haces en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de tu nombre y para beneficio de nuestras vidas y de nuestra relación contigo. En el nombre del Señor Jesucristo, buen Dios, a quien damos toda gloria y honra, culto, honor y adoración, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.